الله أكبر الله أكبر. Hemos tocado en diferentes charlas y en charlas anteriores los conceptos de Mesías y los conceptos de Dios. Pero hay un concepto que también creemos las tres religiones abrahámicas o las tres religiones monoteístas o estas tres religiones que de alguna manera están relacionadas, pero los conceptos son diferentes y me han hecho preguntas últimamente y es interesante que lo toquemos, que es el concepto del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, que se conoce como Spiritus Sanctus en latín para el cristianismo, o Ruach HaKodesh en hebreo, o Ruach al-Qudus en árabe, o sea, el concepto de Espíritu Santo está en las tres religiones monoteístas, entre comillas monoteístas. Existe en el judaísmo, existe en el cristianismo y existe en el islam. Ahora, ¿cuáles son las diferencias? ¿Cuáles son las diferencias teológicas entre el Espíritu Santo para el judaísmo, el Espíritu Santo para el cristianismo y el Espíritu Santo para el Islam? Nosotros como musulmanes, o la mayoría que están aquí que creo que son musulmanes, debemos entender y manejar este concepto en estos entornos cristianos. Debemos entender qué significa esto. Empecemos con el judaísmo. El judaísmo no cree que el Espíritu Santo sea un ente individual. Es decir, el judaísmo cree que el Espíritu Santo o el Ruach HaKodesh es un modo de Dios. Es un modo de Dios para actuar con la humanidad, pero es Dios mismo. Es decir, no es una persona diferente a Dios, sino que es la misma acción de Dios, por ejemplo, para traer el mensaje a los profetas, para crear, para insuflar, para revelar, para dar dones a la gente, por ejemplo, sabiduría, por ejemplo, temor de Dios. Entonces, para el judaísmo en realidad no hay diferencia en lo absoluto entre Dios, el Creador, Elohim, y el Espíritu Santo de Elohim. Así que el concepto de Espíritu de Dios y el concepto de Espíritu Santo es igualita en el judaísmo. Así que ellos dicen, si nosotros adoramos al Espíritu de Dios, en realidad estamos adorando a Dios. No hay diferencia. Él no es un ente individual, no es una persona, no es un ser, sino que solamente es la fuerza de Dios en relación con la humanidad. Un modo de Dios. Esto es lo que cree el judaísmo. El judaísmo rabínico y el judaísmo moderno. Hay algunas corrientes del judaísmo, especialmente las exotéricas, que tienen una concepción un poquito más profunda, pero en general el Espíritu Santo no tiene no es un ente individual, no es una persona. Para el cristianismo, y voy a decir para el cristianismo mayoritario, porque el cristianismo tiene diferentes concepciones, creen que el Espíritu Santo es una persona más de la divinidad. Es la tercera persona de la Trinidad. ¿Qué significa esto? Complicado de entender, pero esta es la explicación. El Espíritu Santo es una persona diferente a Jesús, que es el Hijo, y una persona diferente a Dios, que es el Padre, pero los tres son lo mismo. Son diferentes, pero son lo mismo. De hecho, creen que Dios Padre es increado, creen que Dios Hijo es engendrado, y creen que Dios Espíritu Santo proviene del Padre y del Hijo. Así. Entonces, cuando uno le pregunta, mire, pero si el Hijo es engendrado del Padre, entonces no es lo mismo. Porque de alguna manera es engendrado en algún momento del tiempo. Entonces quiere decir que hubo un momento donde el Hijo no existía y solamente existía el Padre. Y ellos dicen, no es así. Él fue engendrado antes de todos los siglos. Pues sí, pero si fue engendrado, tiene que tener un comienzo. No, Él no tiene un comienzo. Sin embargo, es engendrado. Y el Espíritu Santo proviene del Padre y del Hijo. Entonces es engendrado. No, proviene. Entonces es creado. No, proviene. Pero no es engendrado ni es creado. Así de complicada
es la concepción del Espíritu Santo. Ahora, en los evangelios, el Espíritu Santo que actúa con la humanidad, de hecho, el capítulo de Marcos donde Jesús es bautizado, de Marcos 1, el Espíritu Santo se representa con una paloma que baja de los cielos. Entonces este Espíritu, que a la vez es Dios, pero que a la vez no lo es, y que a la vez forma parte de la Trinidad, es uno de los más grandes, si no es que es el más grande, porque Jesús dijo que el Hijo, uno puede decir cualquier cosa contra el Hijo, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo es imperdonable, dándole una posición al Espíritu Santo, en teoría, mayor que la del Hijo. Aunque cuando uno discute con ellos, o cuando uno lee de las peleas teológicas sobre esto, uno solamente termina confundido. Ahora, ¿qué es el Espíritu Santo para el Islam? ¿Qué es el Espíritu Santo para el Islam? El ángel Gabriel. Así sencillo. El ángel Gabriel es el Espíritu Santo para los musulmanes. Entonces, el Espíritu Santo, que es Gabriel, además de Jesús, que es el Hijo, entre comillas, para los cristianos, solamente son siervos de Dios. Son siervos de Dios. Son esclavos de Dios. Son seres que se someten a Dios. El ángel Gabriel es un ángel que está siempre aunado a la revelación. Es el ángel que se presenta generalmente con los profetas. Es el ángel que le llevó la revelación al profeta Muhammad, la paz sea con él. Es el ángel que tuvo contacto con Jesús, la paz sea con él. Es el ángel que llegó donde la Virgen María y hizo el milagro de la concepción de María sin padre. El ángel Gabriel. No el Espíritu Santo judío del modo de Dios, ni no el Espíritu Santo deificado del cristianismo. Un ángel. Ahora, lo que a mí me sorprendió es que este concepto de Espíritu Santo como un ángel o como un arcángel no es un concepto nuevo a partir del profeta Muhammad, la paz sea con él, sino que Arrio, de donde vienen los cristianos arrianos, que fueron muy famosos en comienzos del siglo III, creían también que el Espíritu Santo era un ángel. No decían que era Gabriel, pero decían que el Espíritu Santo era un ángel. Y los arrianos estaban convencidos de que el Espíritu Santo no se podía adorar. Porque al ser un ángel, era un siervo de Dios, que hacía lo que Dios le mandaba. ¿De acuerdo? Y de ahí vinieron estas controversias, que fueron las que originaron varios sínodos, y que se coronaron en el 325 en el Concilio de Nicea, y donde se discutió, primero, si Jesús era Dios o no era Dios. Los arrianos decían, no, Jesús no es Dios. Es el primogénito de toda la creación. Sí, decían los arrianos. Fue creado, fue engendrado antes del mundo. Pero hubo un tiempo que no existía. Y como hubo un tiempo que no existía, el Padre es mayor que el Hijo. Y el Espíritu Santo es un ángel. Muy parecido a la concepción islámica que es revelada después al profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él. Ahora, si nosotros vamos, estas son las interpretaciones de los que dirigen la iglesia. Porque imagínense que después de que pasa el problema del 325 del Concilio de Nicea, y donde se llega a un dogma de fe, donde el Hijo era creado antes de todos los siglos y era de la misma sustancia del Padre, y que no había tenido comienzo, y que Él había creado todas las cosas, y que todas las cosas fueron creadas por Él, y que eran igualitos el Padre y el Hijo, hubieron después de esos años muchos más problemas, porque los arrianos no estaban de acuerdo con eso. Hubo un montón de padres de la iglesia, o cristianos, y movimientos enormes que no estaban de acuerdo. De hecho, lograron convencer a los emperadores después de Constantino de que volvieran al arrianismo. Y si no es hasta el concilio de Constantinopla, que se celebró en el 381, donde se llega claramente a que los arrianos son declarados herejes. Les voy a leer cuál fue la conclusión final. El Papa Dámaso es el que vino y mandó el tomo él para que se diera cuál era el dogma, y dice lo siguiente: si alguno dijera que el Espíritu Santo no es siempre, es hereje. O sea, si alguno dijera que el Espíritu Santo es creado,
es hereje. Tiene que ser siempre. Y dice, si alguno no dijere que el Espíritu Santo es verdadero Dios, lo puedo todo y lo sabe todo, es hereje. Si alguno no dijere ser tres personas verdaderas y la del Espíritu Santo son iguales, siempre vivientes, que todo lo contienen, que todo lo ven, que son visibles y que saben todo, y que saben lo visible y lo invisible y que todo lo pueden y que no hay nada imposible para ellos, es hereje. Si alguno al llamar y Dios al Espíritu Santo lo llama dioses y no Dios, una sola divinidad, es hereje. Pues la excomunión e incluso la muerte. Así que si alguno no dijere que el Espíritu Santo todo lo puede, todo lo sabe y que es igualito que Dios y que no es eterno, es hereje. Esto es lo que dijo la Iglesia Católica en el Concilio de 381 y es lo que se mantuvo y es lo que se mantiene hasta el día de hoy. Ahora, si lo que dice este concilio, que es que el Espíritu Santo es igual que Dios y que todo lo puede y que es omnipotente y que nunca ha empezado y que es eterno, uno se pregunta de dónde sacaron esto. Porque si uno va a la Biblia, por ejemplo, y empieza a leer desde Génesis hasta el Apocalipsis, no hay ninguna sola parte donde diga que el Espíritu Santo no tiene principio y que no ha sido creado, ni un solo versículo. Si nosotros vamos a la Biblia y empezamos a leer que si hay algo que el Espíritu Santo no puede, entonces es hereje, según Damaso. Según lo que dice el Concilio de Constantinopla del 381, si hay alguien que dijere que el Espíritu Santo no puede algo, es hereje. Entonces yo digo, el primer hereje es Jesús. Damaso tenía que echar como hereje a Jesús porque Jesús es el que dijo eso, que había algo que solo Dios podía, que ni el Hijo ni nadie. Leámoslo en 24:36 de Mateo. ¿Qué dice 24:36 de Mateo? 24:36 es la misma Biblia que usa el cristiano y es la misma Biblia que utilizaban estos filósofos y sabios de la iglesia, entre comillas, y no leían esto y sin embargo sacaban estas conclusiones. Entonces la creencia de la religión no es lo que dicen los libros, sino que es lo que se pelea en los concilios, al menos en el catolicismo al principio. ¿Qué dice 24:36? En la Reina Valera 2015 dice: pero acerca de aquel día y aquella hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles de los cielos, ni aún el Hijo, sino solo el Padre. Hay una cosa que Jesús dice en Mateo 24:36, que solo puede el Padre, que solo sabe Dios, el final de los tiempos. No lo sabe nadie más que Él, ni el Hijo, sino que solamente el Padre. Quiere decir que el Espíritu Santo no tiene vela en este entierro y el Espíritu Santo tampoco sabe ¿cuándo va a ser el día del juicio final? Entonces hay algo que el Espíritu Santo no puede. Y si hay algo que el Espíritu Santo no puede, es hereje, según Damaso. Y según el Concilio de Constantinopla. Ahora, esta Biblia, que es la Reina Valera 2015, es la revisión de los manuscritos más moderna que hay ahorita de la Reina Valera. Pero veamos cuál es la diferencia con la Reina Valera 1960. Que es lo que la gente leía hace 75 años. Bueno, no hasta 75 años. La Reina Valera 1960 sigue la Biblia más moderna que leen los evangélicos. Todavía era 1960. Entonces, ¿qué decía la Biblia de 1960? Siempre en el 24:36. Y siempre la Reina Valera, esta versión. Sin cambiarnos de versión, solo revisión. ¿Qué dice? Pero del día y la hora nadie sabe, ni aún los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Ok, ¿cuál es la diferencia? El Hijo. Quitaron el Hijo. ¿Por qué? Porque había una manera todavía de discutir que el Padre y el Hijo son lo mismo. Pero la cuestión es que el manuscrito original en griego dice ni el Hijo, solo el Padre. Entonces aquí se volvía complicada la cosa. Lo que pasa es que ya me acordé que el pobre Damaso no había leído la Reina Valera 2015 y tal vez tenía un manuscrito posterior. Pero si nosotros leemos esto, nos damos cuenta que el primer hereje es Jesús, porque dice que hay algo que el Espíritu Santo no puede. Pero volviendo al judaísmo, porque aquí ya me trabé, Génesis, por ejemplo, nos habla del Espíritu Santo en los primeros capítulos. Entonces Génesis capítulo 1, versículo 2, dice lo siguiente. Cuando Dios creó la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo. Y el Espíritu de Dios, que es Ruach HaKodesh, se movía sobre la superficie de las aguas.
El punto es, según Génesis 1, versículo 2, dice que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Bien, entiendan esto. Para el judaísmo, Dios no tiene, como en el Islam, por lo menos en el concepto monoteísta de Dios, Dios no tiene una forma que podamos ver. No hay algo que sea más grande que Dios. No hay un espacio que lo pueda contener. ¿Ah? Así que el Espíritu de Dios, ese Espíritu que se movía y que andaba moviéndose entre las aguas, según el Génesis, tenía que ser algo diferente a Dios. Tenía que ser un agente de Dios. Alguien donde Dios se mostraba ante la humanidad, ante la materia, ante lo creado. Entonces, Génesis 1:2 dice que el Espíritu de Dios andaba nadando. ¿Ah? Bueno, en realidad dice se movía sobre las aguas, así que podría andar en un barco o flotar. ¿Ah? Una especie de fantasma, una cosa así. Pero eso está completamente alejado del concepto de Dios, incluso para el judaísmo. Para el cristianismo sí. De hecho, para el cristianismo Dios es humano, un hombre de carne y hueso. Pero para el judaísmo, esto no va. Entonces, ¿quién era este espíritu? Tenía más sentido que podría haber sido un ángel. Tenía más sentido que podría haber sido un enviado de Dios. ¿Ah? Pero no tiene sentido que Dios ande flotando sobre las aguas. Para empezar, la tierra no puede abarcar a Dios. Un templo no puede abarcar a Dios. Puede estar la presencia de Dios, pero Dios físicamente no va a estar encima de la materia. Entonces, Génesis dice que este espíritu, que es el mismo Espíritu Santo, se movía sobre las aguas. Ahora, cuando nosotros nos vamos al Nuevo Testamento, por ejemplo, a Lucas, que es uno de los 4 evangelios que toca la concepción de Jesús, nosotros vamos y leemos en el 1:26 que dice lo siguiente. Al 6º mes, el ángel Gabriel, fíjense bien, el evangelio de Lucas habla con su nombre, con el nombre del ángel. Dice, al mes sexto, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Y una virgen, desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de esta virgen era María. Mas ella cuando le vio, se turbó y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Y entrando el ángel donde ella estaba le dijo, salve, muy favorecida. Por supuesto que no le dijo salve, porque salve es un saludo romano. ¿Ah? Salve César. ¿Ah? Así que no le dijo salve, le dijo, ¿cómo le dijo? Salam aleikum. ¿Ah? Shalom aleihim, vaya si se lo dijo en hebreo. La paz sea contigo, María. ¿Ah? ¿Por qué dice que le dijo salve en romano? Bendita eres tú entre todas las mujeres. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora, concebirás en tu vientre y darás a luz a un hijo y llamarás su nombre Jesús. ¿Ah? Entonces, ¿quién es el que está con María? ¿Y quién es el que la hace que conciba? El ángel Gabriel. ¿De acuerdo? Ahora, si nosotros, por ejemplo, nos vamos a dar cuenta que el Corán, capítulo 2, versículo 87, dice lo siguiente. Concedimos a Jesús, al Hijo de María, pruebas evidentes y le fortalecimos con el Espíritu Santo. ¿De acuerdo? Entonces, el Corán está diciendo que Jesús fue fortalecido con el Espíritu Santo. Ok, ¿quién es el Espíritu Santo para el Islam? ¿Les dije? ¿Quién? Gabriel. ¿Ah? ¿Por qué? Porque Gabriel se aparecía a los profetas y les llevaba la revelación, platicaba con ellos. Lo mismo pasaba con el profeta Muhammad. De hecho, la conexión no era de Dios directo con el profeta Muhammad para la revelación, sino que la conexión era Dios, Allah, el ángel Gabriel, el profeta Muhammad. ¿Ah? El profeta Muhammad la pasaba con él, repetía lo que el ángel Gabriel le decía. Y lo mismo pasa con Jesús. Jesús se fortalece con el Espíritu Santo y Jesús, el evangelio lo debe haber traído el ángel Gabriel. Y estuvo el ángel Gabriel desde el primer momento, desde la concepción. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué digo yo que si el Corán dice que lo fortalecimos con el Espíritu Santo, ¿por qué hago yo la relación que es el ángel Gabriel? Primero, esto lo dicen todos los eruditos islámicos. No hay erudito islámico o sabio islámico que no diga que el Espíritu Santo es el ángel Gabriel.
Pero obviamente uno no puede decir cosas porque uno tiene ganas. O sea, uno no puede en materia del Islam, como el Papa Damaso, decir es hereje solo porque yo tengo ganas, aunque el texto diga otra cosa. Sino que para que un musulmán diga algo, tiene que tener evidencia de lo que dice. Y la evidencia tiene que ser en el texto. O sea, la evidencia para que un musulmán hable tiene que estar en las fuentes de revelación. Y las fuentes de revelación son primero el Corán, que es la palabra de Dios transmitida al profeta Muhammad, y de ahí vienen los dichos del profeta Muhammad auténticos, que hay que ver que son auténticos, y en base a eso uno puede hablar. ¿De acuerdo? Entonces uno solamente se vuelve un transmisor. Entonces, la Sura de la María, Sura María, capítulo 19, versículo 17, dice: entonces le enviamos nuestro espíritu, quien se le presentó con forma humana, a María. ¿Ah? Ok, en Lucas, que acabamos de leer, ¿quién se le presentó a María en forma humana? El ángel Gabriel. ¿Ah? Entonces, si nosotros venimos y relacionamos la Biblia con el Corán, no todavía el Corán, la Biblia con el Corán, nos vamos a dar cuenta, agarrando este versículo, que el que se presenta ante María es el ángel Gabriel. Y está de acuerdo el Corán con la Biblia, que es el ángel Gabriel que se le presenta a María. Y dice también en versículo 102 de la Sura 16, diles, el Espíritu Santo le ha revelado al profeta Muhammad el Corán con la verdad, para afirmar a los creyentes la guía y albricia para los que se sometan a Allah. Ok, ya sabemos que el Espíritu Santo, que es el que ha revelado, es el ángel Gabriel. Ya sabemos que el Espíritu Santo, el que se presentó a María para anunciar el nacimiento de Jesús y que ahí fue concebido Jesús en el vientre de María, es el ángel Gabriel. Entonces entendemos que el Espíritu Santo es el ángel Gabriel, desde la perspectiva incluso bíblica. Incluso porque si uno viene y habla con un cristiano y le dice, mira, ¿quién es el que creó a Jesús? ¿Qué dicen? Dios. ¿De acuerdo? ¿Y cómo lo creó? Engendrado. Ok, ¿cómo es engendrado? O sea, ¿qué se entiende por engendramiento? ¿Cómo? Engendramiento es de los genitales. Eso significa engendrar. Pero cuando uno lee y va a la Biblia, que es lo que acabamos de leer, Lucas, nos damos cuenta que lo que pasó fue que se apareció el ángel. Se aparece el ángel a la Virgen María, estamos hablando de la Biblia, y le dice, te anunciamos a un niño puro que le pondrás por nombre Jesús. Y ahí concibió María. ¿Cómo fue entonces? ¿En qué momento vino Dios pues sí, y se unió con María? Al estilo griego. No, lo que pasó fue que llegó el ángel Gabriel. En Mateo, capítulo 1, del versículo 18 al 20, Mateo es el otro evangelio que toca el nacimiento de Jesús. Solamente Mateo y Lucas. Ni Juan ni Marcos hablan del nacimiento de Jesús. Pero Mateo y Lucas sí. ¿Qué dice Mateo? Dice, el nacimiento de Jesús fue así. ¿Ok? Hoy tenemos otra. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. ¿De acuerdo? José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas, no desdañes recibir a María, tu mujer, porque en lo que ella es, engendrado es. Eso es lo que dice Mateo. Ahora, Lucas no menciona al Espíritu Santo. ¿A quién menciona? A Gabriel. Y Mateo menciona al Espíritu Santo. Ok, si Gabriel y el Espíritu Santo son dos entes diferentes para el cristianismo, Mateo tiene una versión y Lucas tiene otra. Para Mateo, el que engendra a María, a Jesús, o el que crea a Jesús, es el Espíritu Santo, pero para Lucas, el que concibe a Jesús es el ángel Gabriel. Entonces aquí tenemos una solución bien sencilla de la perspectiva islámica, es que el Espíritu Santo y ángel Gabriel es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Y aquí estamos hablando solamente de la Biblia. Nosotros podríamos sacar de la Biblia únicamente, sin poner el Corán, de que el ángel Gabriel, dice el Corán, Sura 16, versículo 102. Diles, el Espíritu Santo, aquí está entre corchetes, el ángel Gabriel, lo ha revelado de tu Señor, hablando del Corán, con la verdad para afirmar a los creyentes y como guía y albricias para quienes se someten a Allah. Dice la Sura 26,
Versículo 193. El espíritu leal, el ángel Gabriel, descendió sobre él. El ángel Gabriel. Ok. Dice la Sura 2, versículo 97, o el capítulo 2, Aleya 97. Diles, oh Muhammad, a quien sea enemigo del ángel Gabriel, que él es el quien trajo la revelación a tu corazón con la anuencia de Allah, confirmando los mensajes anteriores como guía y albricia para los creyentes. Ok, está claro, islámicamente hablando, desde la perspectiva coránica, ni siquiera utilizar los hadices, porque hay un hadiz donde el profeta Muhammad, la pasa con él, dice, el ángel Gabriel es el Espíritu Santo, claramente. Pero sin utilizar este hadiz, solamente con los versículos del Corán, estamos claros que el Espíritu Santo es el ángel Gabriel. Es el que reveló el Corán al profeta Muhammad y también es el que participó en la concepción de Jesús en el vientre de María. Ok, el Espíritu Santo solamente es un agente porque en realidad el milagro de la concepción de María solamente es de Dios. ¿Ah? El que tiene el poder para hacer esto es Dios. No es que el ángel lo hace. El ángel es depositario, agente. Pero el que hace el milagro de la concepción de Jesús es Dios. Ahora, ¿por qué entonces el cristianismo pone al Espíritu Santo a la par de Dios? Por ejemplo, si no hay un versículo, porque podríamos discutir algunos versículos, especialmente en Juan, que hablan de alguna manera de que Jesús y Dios pueden estar relacionados y que tienen la misma naturaleza, podríamos discutirlo, son oscuros, pero se pueden discutir, pero no hay ni un solo versículo en toda la Biblia que diga que el Espíritu Santo es igual que Dios. Ni uno solo. Entonces, ¿por qué el cristiano cree que el Espíritu Santo está al nivel de Jesús y el Espíritu Santo está al nivel de Dios? ¿Por qué? Miren, esto es increíblemente complicado para llegar a esto. O sea, la iglesia, lo que se llama la iglesia, pasó guerras, concilios, matanzas, divisiones, solamente por esto. Por ejemplo, la última división se da en el 589, creo que en el quinto concilio de Toledo, para no equivocarme, creo, porque los católicos cambiaron el credo y le pusieron que el Espíritu Santo provenía del Padre y del Hijo. ¿De acuerdo? Pero la iglesia de Oriente no estaba de acuerdo. La iglesia de Oriente decía, no, el Espíritu Santo solamente proviene del Padre, no del Padre y del Hijo. Y esta fue la división que hizo que hubieran dos iglesias, la iglesia católica y la iglesia ortodoxa de Oriente. Y esta fue la causa de que hubo una iglesia católica de Occidente y la iglesia ortodoxa de Oriente. Solamente por esto. Porque yo digo, bueno, si vos crees que el Espíritu, que el Hijo y el Padre son lo mismo, entonces da igual decir que viene del Padre o del Hijo o que viene del Padre, pues. Sin embargo, esto generó una escisión entre las iglesias. Solamente por esto. Y también sucedió que cuando en el 325 la iglesia universal dijo, Jesús es igual que Dios, de la misma sustancia que el Padre, también hubo una división de las iglesias. Salieron un montón de cristianos. Los modalistas, los montanistas, los nestorianos, los arrianistas, los subordinacionistas. Habían por lo menos 12 corrientes de cristianos que pensaban diferente. No fue hasta el siglo VI que ya estaba el profeta Muhammad en la tierra y hasta principios del siglo VII donde se llegó a la conclusión que el Espíritu Santo formaba una trinidad con Dios. Pero se lo sacaron de la manga. Porque no hay un solo versículo en la Biblia que diga eso. Y no solamente eso, sino que de alguna manera el Espíritu Santo está arriba del Hijo. Porque como les decía al principio, nosotros podemos blasfemar contra Jesús desde la perspectiva cristiana, pero nos vamos al infierno por toda la eternidad con un castigo enorme si blasfemamos contra el Espíritu Santo. Entonces yo le preguntaba a un cristiano, mire, ¿y qué es blasfemar contra el Espíritu Santo? Decir que no es Dios, me dijo. O sea, usted se va a ir al infierno por toda la eternidad porque usted está diciendo que no es Dios. Yo le dije, mire, lo de blasfemar puede ser que haya un artículo en la Biblia y un verso que diga esto, pero lo de que blasfemar significa que Él no sea Dios, ¿de dónde lo sacó? De hecho, yo creo que si uno está diciendo que el Espíritu Santo es igual que Dios, está blasfemando contra Dios.
porque le está poniendo a Dios un igual, un semejante. En ese momento está quebrando el monoteísmo puro. Pero decir que el ángel Gabriel es igual que Dios o no es igual que Dios es estar diciendo la verdad, no entrar en una blasfemia. Sin embargo, ellos dicen que el decir que si el Espíritu Santo no es Dios, nos vamos a chicharrar para toda la eternidad. Yo ahorita con esta charla, más que la vamos a sacar en vivo, grabada, ya me fui para el infierno para toda la eternidad y no tengo perdón desde la perspectiva cristiana. Entonces, para resumir, antes de las preguntas, para el judaísmo, el Espíritu Santo no es diferente a Dios. ¿Ah? Ruach HaKodesh y Ruach Elohim es Elohim. ¿De acuerdo? Es lo mismo. Es el modo de Dios para actuar con la humanidad. Se puede adorar al Espíritu si ustedes quieren, sí, pero es lo mismo que adorar a Dios. No existe una Trinidad, no existe una persona diferente, es lo mismo. Para el cristianismo, el Espíritu Santo es otra persona de la Trinidad. La divinidad es tripersonal, 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la tercera persona. No se puede blasfemar contra Él, no se puede decir que Él no es Dios. De hecho, tenemos que decir desde la perspectiva cristiana que es Dios, porque si no decimos eso, somos herejes. Y decir que el Espíritu Santo todo lo puede, y además el Espíritu Santo da dones. Por ejemplo, el don de lenguas. Cuando ustedes van a una iglesia evangélica y están Sammangalangangalamanga, ese es un don del Espíritu Santo. También el Espíritu Santo, desde la perspectiva cristiana, da el don de la profecía. Pero no el de la profecía de traer una revelación, porque nosotros creemos eso, ¿ah? El Espíritu Santo trae la profecía, sino que la profecía de adivinar cosas. ¿Ah? Por ejemplo, van ahí a su casa y te dicen, mira, no te van a recibir la semilla mejorada. Esa es una profecía al futuro. O mira, te vas a casar con un mal hombre. Este don de profecía, los cristianos creen, especialmente los protestantes, que lo da el Espíritu Santo. ¿De acuerdo? Es una persona diferente, pero a la vez forma parte de la divinidad, porque la divinidad es tripersonal. ¿De dónde sacaron eso? No sé, pero eso es lo que creen. Para el Islam, el Espíritu Santo es un siervo de Allah. ¿De acuerdo? Un siervo de Allah. De hecho, para el Islam, todas las cosas, todos los seres son siervos de Allah. Todos. Solamente Él no. Todo lo demás, incluyendo los seres inanimados, son siervos de Allah. Todo lo que existe, existe para cumplir la voluntad de Allah. Y está sometido a Allah aunque no quiera. Y si lo queremos nosotros individualizar, este Espíritu Santo es el ángel Gabriel. Pero hay una cosa que sí es fundamental, y es que para el musulmán, el Espíritu de Dios, sí hay diferencia con el Espíritu Santo. ¿Ah? El Espíritu de Allah es otra cosa. Ustedes leen, Él insufló en Jesús de su Espíritu, ¿ah? Del Espíritu de Dios. Él le dio el Espíritu a Adán, insufló de parte de su Espíritu de Allah. Este Espíritu, que también es la palabra Ruh en árabe, es diferente al Ruh al-Qudus, que es el ángel Gabriel. El Espíritu de Dios es un atributo de Dios. El Espíritu Santo, si lo podemos traducir así, es el ángel Gabriel, que es siervo de Dios y que tiene el don de la profecía, trae las revelaciones, comunica las revelaciones de Dios hacia el profeta y el profeta lo comunica hacia la humanidad. También conforta, también ayuda. El profeta Muhammad fue confortado, la pasada con él fue confortado por el ángel Gabriel. El ángel Gabriel le explicó algunas cosas. El ángel Gabriel fue protagonista de algunas enseñanzas y de algunos hadices. El ángel Gabriel ayudó a recopilar el Corán y lo repetía con el profeta cada año, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Es digno de adoración? No. Para el cristianismo sí. Para el judaísmo da igual. Para el islam nada se puede adorar que no sea Allah. Todo lo que pasa, aunque sea increíble, es por el poder de Allah. الله أكبر الله